Buenas a todos, bienvenidos a este episodio de su podcast donde contaremos historias y relatos de los pueblos originarios del estado de Oaxaca. Historias que cuentan entre los abuelos a sus nietos, entre las tías a sus sobrinos y que van pasando de generación en generación. Historias que no sabemos de dónde llegan, pero sabemos que llegan. El día de hoy, como siempre, nos acompaña aquí Valeria Elizabeth, saluda. Hola a todos. Pedro, Mateo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí molestándolos en este episodio que tenemos. Y de mi otro lado está Carla Martínez. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Hola, Dan, muy bien. Hola. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Listos? ¿De qué creen que vamos a platicar el día de hoy? Pues de las leyendas, yo creo, ¿no? De lo que estuvimos viendo en clase también sobre los mitos, más o menos de eso relacionado con algunas leyendas de Oaxaca. Y algunos autores que también vimos, ¿no? En este caso en todo el semestre que vimos de etnología, a ver cómo podemos abordarlo, ¿no? Oaxaca es un estado multidiverso y rico en culturas. Su patrimonio tangible e intangible se distingue de entre los demás estados de la República por su gastronomía, por las variedades de lenguas que se hablan en cada una de sus 8 regiones, por sus tradiciones y costumbres, bailes, por su acervo colonial representado en su arquitectura, por sus majestuosos complejos arqueológicos, etc. Aun con todo esto, es sorprendente que no se hable tanto de las leyendas y de los mitos que conforman la cultura de la verde antequera. Cada sociedad se crea en torno a mitos y relatos que se transmiten de una generación a otra. Y, como por fuerza social, estos siguen manifestándose en la actualidad. Hoy queremos platicar un relato en específico de la zona Mije del estado de Oaxaca. Narraciones que se van a mantener vivas y reales mientras más hablemos de ellas. Hoy queremos platicar en torno a la leyenda del rey Condoy o Condoy, depende no hay ningún problema en ninguno de los dos términos. Para esto y más o menos para quienes nos escuchen y sepan un poquito acerca de la leyenda del rey Condoy, es una leyenda oriunda de los Mijes. Ellos significan y resignifican a esta deidad. Y bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? Primero queremos que Carla nos ayude a contar la historia y después de esto vamos a irla articulando y mezclándola con diversos autores y conocimientos, sobre todo de etnología, de la escuela francesa de etnología. Específicamente queremos usar un autor, que es Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, que habla y es un autor clásico, un antropólogo clásico francés. Pero bueno, entonces los dejamos primero con la leyenda. Carla, te damos el espacio. Sí, pues para entender un poco de la leyenda del rey Condoy, no solamente está relacionada con la zona de los Mijes, sino también aboca un poco a lo que eran los valles centrales. Más adelante vamos a platicar un poco de la temporalidad que consideramos que es narrada o da inicio a esta leyenda. Y pues pasando a ella, nos habla de que un día en el pasado Mije, cuando una pareja había ido en busca de leña, encontraron en el campo, en una cueva, 2 enormes huevos. Después de observarlos y con dificultad ayudándose de palos, decidieron llevarlos a su casa. Pesaban tanto estos que tuvieron que tener ciertas dificultades al transportarlos. A los 3 días los huevos reventaron. Del primero salió un niño, Condoy, y del segundo salió una serpiente de 7 cabezas, que era la hermana del niño. Este niño creció rápidamente dando señales que era una persona diferente y con cualidades superiores. Crecía tan rápido que al 3er día ya era un hombre. Se cuenta que comía mucho y su mamá tenía que darle la comida en canastos grandes y él se los acababa. Condoy viajó a muchos lugares lejanos como Tehuantepec, Oaxaca, y siempre poniéndole el pretexto a su mamá que tenía tantas ganas de conocer lugares, quien se quedaba siempre muy preocupada por su hijo. En sus viajes largos, Condoy solo demoraba un día, y a su regreso a casa siempre llevaba bultos de cosas y ollas de dinero. Cierto día, cuando regresa de su viaje a Oaxaca, trajo consigo una olla de dinero, el cual le entregó a su madre agradeciéndole por haberlo creado y cuidado mucho tiempo. Le entregaba el dinero para que nunca le faltara nada y que Condoy volviera a partir a conocer más lugares.
Siguió viajando a muchos lugares en busca de dinero y conocimientos para mejorar a su región Mije, quienes ya lo habían nombrado su rey. Se dice que Condoy robaba a los ricos de Oaxaca que tenían dinero y ganados, y esto lo llevaba a su pueblo. Ese tiempo, que eran de frecuentes guerras, Condoy siempre estuvo al frente de su región defendiendo a sus tierras y a su pueblo de los ejércitos de otras regiones, siendo su mejor escondite lo más alto del cerro del Cempaltepec. A Condoy le rebotaban las flechas y las balas, ya que con su fuerza él reventaba piedras enormes al enemigo, quienes sufrían grandes bajas por cada piedra que Condoy aventaba. Enseñó a su pueblo a pelear, a sembrar, trabajar. Él arregló la región Mije a su gusto. Cierto día, Condoy se encaminó a Mitla para construir su palacio, ya que se rumoraba que otro rey iría a construir ahí una gran ciudad en el mismo lugar. Trabajaba de noche, pero el canto de un gallo durante la madrugada lo asustó y suspendió su trabajo. La gente cree que esos palacios inconclusos son ahora las ruinas de Mitla. Cuando Condoy salió de Mitla, se fue a Oaxaca, pero se sentía tan cansado y al pasar por el lugar llamado El Tule, decidió sentarse a descansar. Clavó su bastón, que pesaba alrededor de 62 kilos, en el suelo. El bastón comenzó a retoñar. Condoy sembró así el árbol más grande del mundo, conocido hoy en día como árbol del Tule. El día que este árbol se seque, se dice que ese día Condoy habrá muerto. Condoy, al llegar a Oaxaca, se dio cuenta que la tierra era fuerte y dura. Ahí estaba Condoy cuando su hermana, la serpiente, decidió ir a buscarlo, diciéndole a su madre que iba a buscar a Condoy para ver qué era lo que él hacía. Cuando la serpiente salió rumbo a Oaxaca, se metió bajo la tierra con truenos, lluvias y vientos. La tierra temblaba y hubo derrumbes. Era espantoso ver todo aquello. Pasó por el pueblo de Coatlán, donde la tierra era muy blanda, dejando huellas muy profundas. Se dice que ya iba llegando a Nejapa de Madero, cuando fue a maldecirla a un cura y ahí nada más quedó la serpiente convertida en piedra. El rey Condoy dejó su anillo en Oaxaca. Nadie sabe exactamente en qué lugar. Luego se regresó al cerro del Cempaltepec, que fue su mejor escondite, donde finalmente quedó para siempre y en donde la gente de la región Mije puede encontrarlo pero no verlo. Condoy sigue vivo y apoyando a su región y nunca morirá en los corazones de su pueblo. Por ello, su pueblo en su honor y gracias a él se autonombra los jamás vencidos. A Condoy se le adora y venera en la actualidad como un dios. Es más bien un dios para los mijes. En lo más alto del cerro del Cempaltepec, la gente le lleva casi diario ofrendas y sacrificios por motivos muy diferentes, ya sea para pedir buena cosecha, para alejar un mal sobrenatural, por mejores condiciones de vida, dinero, ganados, etc. Muy bien, pues esta es la leyenda, el mito del rey Condoy. Pues no sé, ¿qué piensan? ¿Cuál es su perspectiva de esta leyenda que si bien tiene, si nos damos cuenta, tiene tanto connotaciones prehispánicas y mesoamericanas, pero también coloniales, ¿no? Bueno, algo que pude identificar en él es que se le retrata como un héroe, ¿no? Y como bien nos dice Levi-Strauss en su lectura, es que al momento de crear mitos, especialmente en personajes centrales, como lo dice en este caso Condoy, siempre se les va a dar características que lo hagan propio de pues una persona que resalte sobre el resto, ¿no? Que en este caso pues nos dice que era un viajero, que llegó a realizar hazañas tales como lo es sembrar el árbol del Tule, que si vamos como revisamos la geografía de Oaxaca, del lugar donde él venía, pues los ahuehuetes casi no hay ahuehuetes en la zona Mije. Sin embargo, pues esto se llega a justificarnos diciéndonos que Condoy se iba de viaje a todas las partes de Oaxaca, y pues me resulta muy interesante, ¿no? Cómo se le llegan a atribuir estos atributos, ¿no? Y cómo lo hacen ver incluso como una especie de mesías, el cual se preocupa por su pueblo, les lleva dinero robándole a los ricos. Y es interesante lo que tú planteas, porque al menos Levi-Strauss, estamos usando el capítulo de la estructura del mito, y en este sentido, hablando en términos teóricos de lo que es el mito, menciona que el mito es lenguaje, pero va más allá incluso de la lengua, ¿no? Incluso la estructura para poder interpretar un mito es a través de la lengua y dividir y clasificar en
en oraciones, ¿no? Según lo que está planteando Levi-Strauss, y pone un ejemplo, ¿no? Del mito de Edipo, en la cultura griega, ¿no? Si no estoy equivocado, ¿es griego? Edipo. Pero transportada a esta idea del mito del rey Cóndor, a mí me llama la atención un aspecto significativo, y es que Cóndor, cuando pues nace y a los pocos días ya es adulto, nace del huevo, ¿no? Lo que me llama la atención es que él le menciona a su madre, ok, quiero irme y regreso, y siempre regresaba con algo en abundancia, ya sea dinero o no me acuerdo qué otra cosa mencionó en el relato de Carla, con qué otra cosa regresaba. El chiste o la idea que aquí se me da es que, a modo de relato que se cuentan entre los mijes, Enrique Condoy sirve como un dios de abundancia también, al cual le piden, y recordemos que año tras año también van al cerro del Sempoal de Tepet y le llevan comida y le llevan muchas ofrendas, en el sentido de que es un dios al que se le puede pedir muchas cosas, ¿no? En este caso abundancia, porque en el mismo relato él le lleva muchas cosas siempre que en sus visitas no me acuerdo dónde, a Tehuantepec o a Oaxaca, regresa con cosas para su madre, ¿no? Como si se tratara de eso, de abundancia, ¿no? Sí, también es muy interesante, ¿no? Cómo a través de cómo se llega a estructurar un mito, va a tener elementos que lo rodean, ya sea el espacio, la temporalidad, ¿no? Y es lo que podemos ver en este caso, ¿no? Que el rey Condoy va a lugares y llega a asociarse con su entorno, no solamente con los bienes materiales, sino con la naturaleza misma. Sí, ese es el primer punto, ¿no? O sea, como un dios de la abundancia, en términos de servir a modo de tal vez reivindicación o de búsqueda de un sustento, ¿no? Por parte de los mijes. Pues igual, como estábamos viendo en clase anteriormente, debemos tener en cuenta lo que se refiere al mito, ¿no? O sea, el mito, en este caso vemos que, pues, tal vez lo pensaríamos como algo que no tendría lógica, ¿no? Porque habla de el Tule, habla de Tehuantepec, o sea, como que a veces no hay relación de, los mijes hicieron este mito solo en su contexto, ¿no? Nos damos cuenta que también aparece en otros contextos de Oaxaca. Levi-Strauss también nos habla que no debemos buscar lógicas en los mitos, sino nada más comprender pues que siempre se va cambiando, ¿no? Cada generación, como decía al inicio Adán, va cambiando y se va reestructurando de acuerdo a la temporalidad. Y me parece muy importante pues que a través de podemos entender cómo la estructura social también ha cambiado, ¿no? Que tal vez empieza hablando de las culturas mesoamericanas, ¿no? De que encuentran en las cuevas los huevos, pero después nos habla también de la serpiente y del sacerdote. Podemos ver cómo chocan estas culturas, ¿no? Las mesoamericanas con ya una cultura mexicana pues colonial, y así se puede ver también cómo este mito va a reflejar cómo se va reestructurando también los mijes, aunque se considera que nunca fueron conquistados y tuvieron pues conexiones, y en este mito nos damos cuenta que tuvieron conexiones con otros lados en los que los españoles sí habían llegado y pues impuesto un poco más la cultura. No sé qué opinan ustedes. Justo eso, ¿no? Creo que hay que recordar igual que analizado un mito desde lo que es el estructuralismo, que es la propuesta más importante de Levi-Strauss y sobre todo de muchos autores de la antropología francesa, es que el estructuralismo, la estructura es lo que hace la sociedad, ¿no? Es lo que la recrea. En este sentido, Levi-Strauss está tratando de decir, ok, un mito también es una estructura. Y analizar un mito puedes dar con la estructura de la sociedad, ¿no? En este caso la mije, o incluso hablando de la oaxaqueña, porque en este sentido la leyenda del rey Condoy también usa varios otros lugares en el mismo relato de Oaxaca. En algún momento yo pude leer algo acerca de esto del rey Condoy y de un antropólogo, y en su etnografía él menciona, ahorita no recuerdo el autor, pero se me viene a la mente que lo que él dice es que ellos, los mismos mijes, sobre todo los más grandes, en las poblaciones mijes, tratan de narrar como a modo de reivindicación de una reparación histórica que se ha hecho, si bien incluso lo tenemos en el nombre mije, los jamás vencidos, ¿no? Como menciona en el relato.
usan el relato a modo de reparación histórica de tal vez agravios, no solamente coloniales, sino políticos, no sé, en ese sentido yo creo que el relato del Rey Kondoy sirve a modo de reivindicación. Ok, me lo relato, pero ¿para qué lo estoy haciendo? Ok, en este sentido para sentirme que pertenezco a algo, sentirme que soy parte de un pueblo que fue tal vez... Para reforzar la identidad. Sí, claro. Sobre todo que en la parte en la que se habla de la serpiente de la hermana de Kondoy, cuando va a buscarlo a través de distintos pueblos, no se le llama a los pueblos con el nombre en su lengua originaria, sino que ya se les llama con el nombre colonial, por llamarlo en algún término, pero también al narrarlo se habla de un cura que la maldice y al momento muere, ya no puede llegar con Kondoy. También esa es una forma como que los mijes, a través de ese cachito de la historia, ellos pueden como dar a entender lo que hubieran sufrido de no haber sido por Kondoy hasta cierto punto, porque habla en una parte de que él se enfrentaba a guerras, a él le rebotaban las flechas, las balas. Yo lo interpreto un poco que es en el siglo XVI, en el que los colonizadores intentan entrar a estos lugares, pero por la misma región que es tan montañosa y tan de difícil acceso no lo pueden lograr, pero Kondoy, desde este relato, es el que defiende a su pueblo y los enseña a pelear porque sabe como el peligro que viene desde afuera, porque otra de las cosas que hay que recordar es que tanto en las comunidades como hasta hoy en día, no sé si se siga pensando de la misma manera, el mal no viene de adentro, sino que viene de afuera. Entonces es como una forma de, también en las ofrendas que le llevan a él, que es para ahuyentar males sobrenaturales o la maldad de las comunidades. Yo lo veo como desde esa forma. Pues como lo que dices, ¿no? Ya poniendo más atención en lo de la serpiente, me parece que se podría considerar un quiebre, ¿no? De la época, porque recordemos que los mesoamericanos pues teníamos una cosmovisión más relacionada a la naturaleza y éramos animistas, ¿no? Entonces considerar que la serpiente, antes de que saliera de donde estaba, era como algo sagrado también, igual que Kondoy, y de repente llega un cura que representa a la hegemonía española que pues gobernaba México en esa época, y de repente se muere. O sea, como que nos da a entender que esa forma y esa visión de la cultura ya se había acabado con la serpiente, ¿no? Ahí se acabó todo lo que consideraba pues relacionado a la naturaleza y cómo las personas tenían esa relación, ¿no? De hecho, hay muchas historias que hablan de serpientes, de los mijes. Los Ayuk también tienen como historias que hablan sobre que serpientes se casan con mujeres, ¿no? Entonces considero que el animal en este caso representa más que la hermana de Kondoy, sino representa como ese quiebre de lo que la gente venía creyendo, de repente dejas de creer porque ya entra una nueva cultura. Incluso esta estigmatización del símbolo de la serpiente ya por la iglesia, ¿no? Nos damos cuenta que antes de la colonia entre estas culturas tiene una connotación que no es mala, y a partir de del papel que va a jugar la iglesia, sobre todo en el adoctrinamiento de los pueblos originarios, va a tomar una connotación negativa, orientada al mal, a Satanás, a formas demoníacas, etcétera, ¿no? Y se refleja muy bien en la forma en que un cura mata a la serpiente, ¿no? En este caso al hermano de Kondoy. ¿Qué más quieren decir? Pues también otro punto es lo del mito y el rito, la relación que tienen entre estos, que podemos notar que pues existe el mito y él mismo hacía también ofrendas a su propia familia, y esto se sigue quedando hasta la actualidad porque dice que va a los cerros y empiezan a dar ofrendas para diferentes cosas, ¿no? Entonces podríamos considerar que Kondoy, más que un mito, también es la representación máxima de la creación de ese pueblo, como el Dios creador. Sí, justo eso que está diciendo Vale, algo que menciona Lévi-Strauss, otra vez volviendo a él, y no solamente él, muchos otros conceptualizan esto del mito, le llaman filomito, que es la unión entre filosofía y mito, ¿no? En términos de que un mito no es un relato
como normalmente enseñan en las escuelas, que una leyenda es algo que probablemente pasó y un mito es algo que nunca pasó, ¿no? Eso yo creo que es una idea sumamente peligrosa que se enseña. En este caso, cada mito y cada relato mito también es filosofía primordial o fundacional de los pueblos de donde venga dicho mito, ¿no? En este caso, como lo que está diciendo Vale, el mito sirve como una idea también de generación del pueblo mije, porque estamos hablando, un mito, y es algo también que dice Levi-Strauss, no está, o su tiempo más bien es atemporal, en el sentido de que es algo que pasa en el pasado, pero que sigue teniendo repercusiones presentes y futuras. ¿A qué me refiero con repercusiones futuras? El árbol de Tule. En el relato, ya en la parte final de la leyenda del rey Kondoy, menciona que en el momento en el que el árbol de Tule, que es el bastón del rey Kondoy, se marchite, el rey Kondoy también va a morir, ¿verdad? Porque la interpretación es que él sigue vivo en las cuevas y en las montañas, y sobre todo vive en el cerro de San Juan de Tepetl, ¿no? Entonces, hay muchos relatos también, si vamos y hacemos una etnografía más profunda entre los pueblos mijes, pueden tener relatos de apariciones del rey Kondoy, de yo lo vi, etcétera. ¿Por qué razón? Precisamente por eso, porque el mito cumple 3 espacios en la misma narración: pasado, presente y futuro, ¿no? En ese sentido, yo creo que el análisis que hace Levi-Strauss del mito es muy bien ejemplificado en esto de la leyenda de Kondoy. Y otro punto que también me parece interesante, esto que menciona Vale del rito. Hay un debate entre los estudiosos de la mitología y todo, y es así como a modo de qué fue primero, el huevo y la gallina, también qué es primero, el rito o el mito. Primero es la acción y después dicha acción me va a llevar a una narración, a una narrativa, o primero es el discurso, la narrativa, y en base a la narrativa yo voy a hacer acciones, que sería el ritual, ¿no? En este sentido yo creo que rito y mito no tiene que estar peleado, sino que es algo dual, ¿no? Que se va a tener, exactamente, que se va complementando. Y pues sí, que los dos nacen a partir de el humano, que necesita explicar su entorno y necesita explicar fenómenos sociales, ¿no? Entonces aquí se puede ver muy bien eso, como el rey Kondoy nace, no sé, a lo mejor no de huevos, y a lo mejor no hemos investigado a profundidad, pero necesitamos buscar qué significan los huevos también para esa cultura, qué querían representar, y las cuevas, ajá. ¿Y por qué tienen por hermana a una serpiente y no a una mujer? Ajá. O a otro humano. Si podríamos considerar. También aquí no solamente entran los fenómenos sociales, sino cómo dentro de esta misma comunidad pues tienen una familiaridad con la naturaleza, ¿no? Con los biomas que están a su alrededor, porque tal como dice Valeria, las cuevas son muy importantes dentro de la cultura, no solamente mije, en otras culturas prehispánicas, las culturas llegan a tomar un papel muy importante al momento de querer explicar fenómenos, ya sean estos sociales o naturales. Incluso ahí Levi-Strauss lanza una pregunta en su texto, dice, ¿por qué si hay culturas tan alejadas geográficamente, por qué sus mitos se parecen tanto? ¿Ah? Y ahí él mismo empieza con todo su rollo de lenguaje y la estructura. La mala traducción de los textos. Exactamente, ¿no? O incluso la asimilación que uno le puede dar de acuerdo a sus creencias o a todo su bagaje que tenga de creencias. Pero algo que me llama la atención es eso que está diciendo Pedro, en el sentido de que si bien hay muchas similitudes entre mitos que están en distancias geográficas muy largas, también cada mito tiene su particularidad, dependiendo su contexto geográfico, de naturaleza, flora, fauna, todo eso, por esa razón varían los dioses egipcios que los de aquí en Mesoamérica por la misma flora y fauna que había, ¿no? E incluso él también parece darnos como una especie de respuestas, ¿no? En el cual nos dice que muchos de los mitos se llegan a estructurar pues a base de las actividades que llegan a realizar dichas comunidades, tales están como en la cacería, en la pesca o las primeras actividades comerciales, por así decirlas, o de intercambio, que ya sabemos pues
el comercio o bueno, intercambio es una actividad muy importante para el desarrollo de muchos pueblos y a través de esto se llegan a hacer muchas cosas. Justo eso que estás diciendo, ¿no? Eso del intercambio, inclusive lo podamos aterrizar en esta parte de por qué en la línea del Ricondo hay tantos lugares y el Ricondo va a muchos lugares, ¿no? En el sentido de, no sé, tal vez intercambio de cosas. Y sobre todo las regresa. conexiones, o conexiones de relaciones y de identidad, que es lo que caracteriza al pueblo oaxaqueño, ¿no? Ajá, podríamos, o sea, a veces englobamos como a los mijes en que ellos son los mijes y nada más, ¿no? Como que están alejados. Y con este mito podemos observar que tienen relaciones, ¿no? Que conocen otros lados, ¿no? Y que siempre están comunicando. Y además con lo que dices, que actualmente todavía van a dejar ofrendas. Y, por ejemplo, los principales que van a dejar ofrendas, y lo dice la leyenda, es para los que inician algún tipo de servicio para el pueblo, ¿no? Recordando que también él era como el que llevaba dinero a su familia y que llevaba cosas para que su pueblo se construyera y diversas comunidades. Entonces ahí podemos observar que desde el principio se puede decir el fin de él y de ese mito es que las personas puedan tener un líder y tenerle confianza a ese líder y se sigue reproduciendo en el ritual. Totalmente. Pues Perfecto. Sí. Exactamente, ¿no? Ya creo que a modo de cierre, no sé si alguno de ustedes quiera comentar algo más, yo creo que a modo de cierre este breve análisis que hemos hecho que hemos dialogado en torno al mito leyenda del Rey Condoy, desde la antropología francesa, tampoco hay que obviar que un mismo relato pueda analizarse desde diferentes corrientes y escuelas de la antropología, ¿no? Ahorita hemos usado la escuela francesa, que es lo que hemos visto en todo este curso de etnología, pero también se puede abordar desde la antropología británica con Malinowski y el funcionalismo, o sea, qué función tiene el mito dentro de Oaxaca, o incluso ya y a modo de crítica también a usar autores occidentales, dejar la pregunta, ¿desde dónde podemos analizar este mito con una escuela latinoamericana, con autores latinoamericanos, desde la comunalidad que habla Jaime Martínez Luna, cómo se analiza un mito, pero ya con posturas y pensamientos más cercanos, ¿no? Y no tan occidentales como en el caso que hemos analizado hoy de Lévi-Strauss, ¿no? Creo que en este sentido Lévi-Strauss sirve como parámetro para analizar varios mitos, pero tampoco considero que sean todos o que abarque todo, ¿no? la conceptualización o significación de un mito. No, y además que se puede significar el mismo mito, pero de diferentes escuelas, como dices, o sea, en el mismo se puede explicar de diferentes maneras. Ajá, por ejemplo, igual cuando estábamos viendo de la esquizofrenia, o sea, estás representando la realidad a través de este mito. Entonces observamos que las personas no somos nada más política o relaciones sociales así sin más, ¿no? Sino que hay más de eso y se ve representado en el mito. Las personas están, pues sí, haciendo una teatralidad también de su vida a través de esto. Incluso esto de la segmentaridad que en algún momento vimos, ¿no? Ustedes me recuerdan si estoy bien, donde vemos que hay muchas esferas dentro del estrato social. Sí. En el mismo mito del Rey Condoy vemos que hay muchas aristas de abordar, lo religioso, parentesco, economía, política, pues sí, hay mucha ritualidad, identidad, o sea, todo ese tipo de cosas en un solo mito. Estamos hablando entonces de esta segmentaridad, de estas esferas dentro de la esfera, por así decirlo, de un solo pueblo, ¿no? Y que en este sentido los mitos son sumamente complejos de abordarlos, ¿no? Y eso nos regresa a la estructura de Lévi-Strauss. Exactamente, ¿no? Cómo se está la estructurada sociedad, sí. la sociedad, en este caso Mije, y cómo también en esta parte de la ¿cómo se llama? Socioetnología, cómo un pueblo se articula con las demás poblaciones que hay, ¿no? Que vemos en otra asignatura. Ok, pues no sé si sería todo. ¿Algo más que quieran comentar? Pues bueno, ahorita que mencionabas lo último de cómo se relacionan unas comunidades con otras, que al estar hoy en día el árbol del Tula en Oaxaca y considerarse la última morada de Condoy,
si el árbol del Tule llegara a morir algún día, no solamente muere para los valles, sino que también muere para los mijes. Entonces es un poco el cómo está relacionado, no solamente que el rey Condoy sea de un solo lugar, sino que es también para todos, porque estoy segura que en Tehuantepec tienen su propio relato del rey Condoy, porque lo menciona dentro del mismo relato, entonces hay muchos relatos dentro de uno mismo también. Y además así te das cuenta cómo impacta hasta la actualidad ese mito. Sí. Si se muere el árbol, se muere, Muere el rey Condoy, Ajá. pero también muere en algún La lado para... economía. De una manera, y ¿no? se reestructura Este, el mito. La vida Sí. del rey Condoy Sí. está ligada a la forma de vida de estos pueblos, el cómo ellos pues tienen una cosmovisión, ¿cómo se llama el otro? Cosmología. Cosmología también. igual, o sea, Exactamente, no solamente el rey Condoy pues es un ser individual, sino que representa en cierta manera a todo el pueblo mije. claro, en este sentido, si hay dos elementos presentes del mito, sería el árbol del Tule y El mismo cerro, Zempoaltepec. donde van y le llevan ofrendas. Pues bueno, esto sería todo en este episodio de su podcast. Muchas gracias, Carla, por acompañarnos el día de hoy. Fue un gusto poder platicar aquí contigo, Pedro. Gracias Como a siempre, ustedes. ya sabes que siempre es grato tus comentarios. Y Vale, muchas gracias por estar aquí. Tus Gracias. análisis siempre son muy edificantes. Esto es Gracias. todo por hoy. No olviden Suscribirse. suscribirse a nuestro canal y nos vemos en otro episodio de su podcast donde analizamos relatos del estado de Oaxaca que tienen vigencia hasta el día de hoy. Gracias. Nos Gracias. vemos. Adiós. Hasta luego.